¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Qué bueno, gracias a Dios. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes y de poder ocupar este tiempo para servirle a mi Dios, para compartir su palabra. Quisiera que me acompañaran en una oración para que sea el Señor el que nos hable el día de hoy, ¿sí? Padre bueno, te damos muchas gracias por esta tarde. Te pedimos, Señor, que escudriñes nuestros corazones, que nos hables, que lo toques, que nos redargullas, que nos animes, que nos des fe, que nos des gozo, que nos des alegría. Permítenos, Señor, considerar tu palabra para ser mejores para ti, para glorificarte, para exaltarte en todo lo que hagamos y en todo lo que vivamos. Estamos en tus manos, Señor. Deseamos que seas tú el que edifique en nuestras vidas, que seas tú el que obre en esta congregación, en esta parte de tu cuerpo, que seas tú, Señor, el que nos hable y el que nos dirija. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. En estas últimas semanas he estado compartiendo con ustedes acerca de los enemigos que la Biblia nos presenta, que tenemos como hijos de Dios. Y pues hemos estado viendo su músculo, hemos estado viendo sus tácticas, su forma de pensar, y es importante para nosotros como hijos de Dios estar preparados, estar listos y reconocer al enemigo. Vimos primeramente el mundo como un enemigo que nos seduce, que su primera estrategia o lo primero que busca es hacerse pasar como nuestro amigo. Y lo primero que nos hace creer o pensar es que no tiene nada de malo que edifiquemos la casa de Dios juntos. Pero sabemos que no es así. A través del libro de Esdras estudiábamos cómo el pueblo de Israel, cuando estaba edificando la casa, fue necesario decirle que no a sus enemigos que se acercaron para decirle: edificamos juntos la casa del Señor. Nosotros también adoramos a ese Dios, aparte de todos los que tengo, también adoro a ese Dios. Y entonces, sabiamente y dirigidos por el Señor, ellos le dijeron que no. Pero otra táctica de este enemigo es que cuando tú no lo incluyes en tus planes, que cuando tú no haces alianza, que cuando tú no quieres saber nada del mundo, te ataca. Te ataca, te persigue y ya es directa la lucha, ya no es como estrategia, ya no es infiltrarse, ya no es querer tratar de estorbar la obra por dentro, sino ya se declara tu enemigo y abiertamente va, te acusa, te dice. Y bueno, lo que veíamos y consideramos en la palabra es que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y nos invita la palabra de Dios a no tener lazos de amistad con el mundo. Debemos decirle no, debemos aprender a decir no a esas invitaciones que no nos llevan a glorificar a Dios y que no nos llevan a nada bueno. Otro enemigo que analizábamos es Satanás. Estudiábamos su origen, el motivo por el cual fue creado, la causa de su caída, sus nombres a través de los tiempos,
como Luzbel, la serpiente antigua, Belcebú, Satanás, Lucifer, el diablo. De este aprendíamos que su táctica favorita era acusarnos. Es el engañador. Viene a acusarte todo el tiempo, dice Apocalipsis 12:10, que todo el día, de día y de noche, está acusándonos. Y lo hace de dos maneras. Viene contigo y con medias verdades te dice: no seas hipócrita, no levantes tus manos, tú no eres digno, tú no mereces. Y viene con este tipo de acusaciones para desanimarte, para hacerte creer que lo que el Señor te está dando no lo mereces. Y efectivamente, no lo merecemos, pero sabemos que el Señor es bueno, nos lo da por gracia, nos lo da por amor, nos lo da por su pura misericordia. Pero Él no quiere que creas esta segunda parte, por eso son medias verdades, medias mentiras, o mentiras completas con medias verdades. Y también lo hace con el Padre. Constantemente le está diciendo: mira al que bendices cómo se porta, mira cómo actúa, mira cómo es. Y está esperando a la primer falla, al primer error, para venir y acusarnos delante del Padre. De este enemigo aprendíamos en la palabra que no debemos escucharlo, no debemos creer en sus acusaciones y tampoco debemos tenerle miedo. ¿Por qué? Porque la palabra ya nos anunció el final, ¿sí? Ya sabemos lo que va a suceder. Este no va a ganar. Ya está derrotado. Ya fue vencido. Pero la Biblia nos invita a ser sobrios, a velar, a tomar en serio nuestra vida cristiana, la fe que hemos puesto en nuestro Señor, a tomarla en serio. La clave, nos invitaba la Biblia para vencerlo, o nos decía que la clave ya de los últimos tiempos con el cual se venció a este enemigo fue la sangre de Cristo Jesús y la palabra de Dios. Con la sangre y la palabra vamos a librar esta batalla espiritual. Vamos a tener fuerzas, vamos a tener determinación, y esto nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, a hacer lo que a Dios le agrada, a dejar esas cosas que no sirven, eso que nos lleva a pecar, eso que nos contamina, eso que nos lleva a ofender el nombre de Dios, eso que nos lleva a ofender a nuestros padres, lo que nos lleva a ofender a nuestras autoridades. Vamos a poder tomar las decisiones correctas si nosotros le creemos a Dios en su palabra, nos arrepentimos, pedimos perdón, y si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, ¿sí? Y el día de hoy vamos a analizar a un tercer enemigo. Este enemigo es la carne. Necesitamos entender primeramente qué es la carne. La palabra hebrea es basar con S. En su sentido físico lo designa al cuerpo. A ver si me ayuda, Sabi, a poner la imagen con la que quiero que identifiquemos hoy este tema. Dice: el pecado le hace al hombre lo mismo que el lodo a un cerdo, le refresca su carne. Entonces, esta carne que Dios le dio tanto a los animales como a los hombres significa lo exterior del hombre, su naturaleza humana. Lo que dice Juan 3:6 es que lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con frecuencia vamos a ver en la palabra de Dios esta expresión carne. Al hablar de la vida del hombre y de su posición frente a Dios, tenemos que entenderlo como nos dice aquí la palabra. Y tengo muchas citas y voy a tratar de dárselas rápidamente, las voy a mencionar para que queden grabadas. Si a alguien le gusta apuntar puede hacerlo, para que las estudie y las analice. Pero lo que dice de la carne es que la carne tiene corta vida, ¿sí? Isaías 46. Es débil, Isaías 31:3. No se puede fiar de ella, Jeremías 17:5. Está condenada a muerte, Romanos 8:13. Por sí misma no puede reconocer los misterios de Dios, Mateo 16:17. Constantemente cae en tentación, Mateo 26:41. Ahora vamos a ver la expresión de la carne en el sentido moral. En el sentido moral, la carne significa la oposición a Dios. Designa a aquel que quiere obrar su salvación solo, por sí mismo, no necesita a Dios para ser salvo. Es toda forma posible de fracaso, ¿sí? Gálatas 5:19. Muchos han reducido el significado de esta palabra solamente a la lujuria, y esto es falso y es peligroso, pues la carne significa toda actuación del hombre con la cual éste cree poder salvarse definitivamente y sin Dios. Como que ya está un poquito más claro lo que es la carne. Vamos a ver ahora qué significa andar en la carne, porque efectivamente tú y yo somos esa carne, pero también podemos dejar de andar en la carne y en los deseos de nuestra carne. Pero andar en la carne, bueno, los cristianos son aquellos que no andan en la carne, no andan según la carne, sino según el Espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, como somos de carne, es necesario, va a ser necesario que este cuerpo, ¿sí?, sea transformado en algo incorruptible, en algo inmortal. Pero la carne no va a tener participación de lo eterno, no va a tener participación de la vida futura. Por eso andar en la carne es muy peligroso. ¿Saben qué es lo peor? Que este enemigo no está afuera como los otros dos que estudiamos. Este enemigo está dentro de nosotros. Y entonces cuando nos vamos a dormir, ¿qué creen? Que estamos durmiendo con el enemigo. Como esa película de Julia Roberts, ¿se acuerdan del tema? Ya tiene bastantito, yo creo que fue por ahí por los 90s, pero en esta película trata de una mujer seducida, ¿sí? Era esposa de un hombre de mundo, de esos pudientes, pero que al mismo tiempo era posesivo, era perfeccionista, ególatra, golpeador, la maltrataba. Lo peor para ella era el abuso, era la violencia, pero le tocó vivir esa vida, por ahí dicen, ¿no? No recuerdo el final, la verdad es que no sé si lo mató, porque creo que
Si no hace eso, no tiene sentido una película de Hollywood. Creo que lo mata o lo manda a volar, pero dicen por ahí que sí lo mata. Y entonces ya se ve como la heroína porque tiene un hijo con él y ese hijo es su motor para salir adelante, ¿no? Está muy buena, la verdad es que vale la pena, pero recordaba esto, ¿no? En función a este enemigo que tenemos. Es un enemigo que está en casa, está con nosotros todo el tiempo. Y has de decir, bueno, pero esto es ficción, es televisión, es cine. Vamos a ver qué dice Gálatas en relación a esto, ¿sí? Es Gálatas 5:19 al 21. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta carne? Dice, ¿puedes poner la versión Reina Valera, por favor, Avi? Gracias. Cuando no tienen mi versión, me gusta Reina Valera. Ok. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y hasta aquí podrías decir, ya la libré. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque ocuparse de la carne es muerte. Ocuparnos de la carne nos va a llevar a la muerte. Eso dice Romanos 8:6. Pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. El deseo de la carne es contra el espíritu. Ayúdenme a buscar Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Esto es vivir en la carne, hermanos. Vamos a desmenuzarlo otro poquito para que lo dijéramos, para que lo entendamos y para que este día sea provechoso para nuestro espíritu. Andar en la carne es andar en tus pasiones, en todos tus malos deseos. Y digo tú, pero también estoy incluido. Son todas tus concupiscencias, todas tus inmundicias. Es despreciar el señorío, despreciar a Dios y a las autoridades que Él ha puesto. Es hablar palabras infladas y vanas. Estos los saqué de los clientes que me visitaron esta semana, que llegaron con palabras muy infladas y vanas. Los deseos de los ojos, primera de Juan 2:16, la vanagloria de la vida. Todo esto proviene de la carne y no proviene del Padre. No temer a Dios también proviene de la carne. No obedecer a Dios, no tomar en cuenta la voz del Espíritu. Para que nos quede más claro, vamos a resumirlo en 4 palabras. ¿Qué es andar en la carne? En 4 palabras, andar en la carne es confiar en ti. Es confiar en ti. No confíes en ti. No confiemos en nuestras corazonadas. No confiemos en nuestra voluntad.
No confiemos en lo que creemos que parece bueno, lo que parece agradable. No confiemos en eso. ¿En qué debemos confiar entonces? En Dios, en su voluntad, en su gracia, en su misericordia. Es en Él en el que tenemos que confiar, en su palabra. ¿Sí? ¿Recuerdan que iniciamos este estudio con la historia del libro de Esdras 4, 1 y 2? Cuando los enemigos de Judá, ya lo mencioné, se enteraron de que estos edificaban la casa de Jehová y les dijeron: edifiquemos juntos. Y Zorobabel y Jesúa y los demás les dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Es como si el día de hoy o mañana vinieran los testigos contra Jehová y dijeran: vamos juntos a predicar la palabra. Tú dirías: para empezar, ni creemos lo mismo. Como por qué tendríamos que hacer esa labor juntos, como por qué tendríamos que trabajar de la mano. Ay, pero es para Dios. ¿Sí lo ven? Pero no quisieron, y en esto estuvieron bien, pero los intimidaron. Vemos en los siguientes versículos que los atemorizaron para que no pudieran edificar la casa de Dios. Pagaron sobornos, los acusaron ante el rey, le mandaron cartas y le dijeron: si tú, rey, dejas que este pueblo edifique la casa de Dios, este pueblo no te va a pagar tributo. Tuvieron que mentir, tuvieron que ir con todas esas acusaciones para que les prohibieran. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver Esdras 4 del 13 al 5, por favor. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas al erario de los reyes. Será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudica a los reyes, a las provincias, y que de tiempo antiguo toman en medio de ella rebeliones para que esta ciudad fuese destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. ¿Sí? Vamos a ver el 17. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simaí, secretario, a los demás compañeros suyos que había en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. 21, por favor, gracias. Ahora pues, dad orden de que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. 23, por favor. Son muchas zetas, por eso me estoy tomando nada más lo más importante de la historia. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue dada delante de Rehum y Simsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. 24.
Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reino del rey Darío de Persia. Más o menos después de que cesó esta obra, pasaron aproximadamente 15 años que no se edificó la casa del Señor. Pero vamos a ver en Ageo, vamos a ver este profeta, Ageo 1, 2, 7, que les habla en relación a esto que consiguió el enemigo, detener la obra. Los reprende. Les dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha hallado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de hablar, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no nos calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Está reprendiendo al pueblo de Israel por apatía, por comodidad, por afán. Vamos ahí mismo a Ageo, versículos del 12 al 14. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Esta fue la respuesta. Pero lo que tenemos que comprender de los versículos anteriores es que muchas veces no estamos edificando la casa del Señor. El enemigo muchas veces se sale con la suya. Y entonces viene la duda y nos preguntamos: ¿será la voluntad de Dios? Ahora que les hemos estado haciendo invitaciones para orar, a lo mejor te preguntas: ¿será tiempo? ¿Será este el tiempo? ¿Será bueno que yo venga temprano, que me despierte tan temprano para venir a las 6 de la mañana a orar? ¿Será ya la voluntad de Dios que asista a una célula, que me reúna para estudiar la palabra? ¿Será el tiempo? ¿Será voluntad de Dios que yo tenga un devocional con mi familia y que les enseñe la palabra a mis hijos, que le enseñe la palabra a mi esposa, que estemos tomando un tiempo para aprender de la palabra? La respuesta es sí, hermanos, ya es el tiempo, este es el momento, no tenemos que esperar más. Si el enemigo ha venido a desanimarte, si el enemigo ha venido y te ha hecho que reposes, que descanses y que estés en los afanes de esta vida, ya es tiempo, hermano. Si no, ¿hasta cuándo? Ya es el tiempo. Efesios 5 nos dice: no seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo. La verdad, qué deplorable situación la que vemos aquí en Ageo 1:6. Dice que sembramos mucho y recogemos poco. Y pensemos en esto, si es lo que está pasando en nuestros tiempos. Comemos, pero no saciamos nuestra hambre.
Bebemos, pero no saciamos nuestra sed, y el sueldo que nos pagan no nos sirve para nada. ¿A qué se deberá, hermanos? Por la misma situación que tenía el pueblo de Israel, por apatía, por comodidad y por afán. Este fue el resultado de la profecía que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió delante de Jehová. Dios quiera que con esta palabra hoy temamos a Dios, temamos de andar en los malos caminos, de seguir en lo malo, de seguir en lo que no le agrada al Señor. El versículo 13 de Ageo 1:13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Que el Señor despierte el espíritu que ha depositado en nosotros, para temer a Dios, para buscarlo en oración, para buscarlo en su palabra, para creerle, para confesarlo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Padre, para dejar nuestros malos caminos y convertirnos al Dios Todopoderoso. Que el Señor lo haga en nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Que nos despierte, que nos anime, que nos dé deseo de Él. Si tú has estado apartado de Él, si tú no lo has conocido, es tiempo. Esta palabra debes llevártela hoy. Es el tiempo. No dejes pasar más tiempo, porque a lo mejor va a ser demasiado tarde. Y muy probablemente, como veíamos, que andar en la carne no hereda la vida eterna. La carne no va a poder estar por la eternidad. Pero si buscamos lo que el Espíritu ponga en nuestro corazón, si le pedimos a Dios que despierte el Espíritu en nosotros, entonces tenemos esperanza. Y el Señor es fiel, el Señor es bueno, y el Señor nos va a permitir estar con Él por la eternidad. Capítulo 5 de Esdras 3-4. Déjenme leerlo en otra versión. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Decían: ¿quiénes nos han dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros?
¿Cuáles son los nombres de los hombres que les dijeron que tenían que edificar? Otra vez vinieron los enemigos cuando vieron que otra vez estaban ya edificando la casa de Jehová. Esta fue la respuesta. Veamos el versículo 11 y 12. Dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, anunciaron que habían visto la casa primera. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Vamos al capítulo 6, versículos del 6 al 14. De Esdras 6, del 6 al 14. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esta casa de Dios, de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río. Sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra. O sea, que no solamente les permitieron seguir construyendo y edificando la casa de Dios, sino que además les dijeron: y los reyes van a tener que dar para que esta obra se lleve a cabo. Cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando le creemos a Él, el Señor nos respalda, el Señor está con nosotros, el Señor es fiel. Versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden de que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea, colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. El Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para caminar o destruir esta casa de Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la carne, nunca dice que este enemigo sea mayor al Espíritu de Dios que nos ha sido dado a los que hemos creído en Él. Y este Espíritu que el Señor nos ha dado para que habite en nuestro cuerpo, es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte y de la tumba. Y ese Espíritu es el que nos va a hacer vencer a este enemigo. Pero debemos creerle al Señor, debemos confiar en Él y debemos buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, pedirle la llenura del Espíritu. Nosotros somos responsables de eso. Esa es nuestra labor, estar buscando a Dios, creerle, confiar en Él. Espero, hermanos, que esta palabra
nos anime a todos como iglesia a seguir buscando del Señor. Nos anime a no tirar la toalla. Nos anime a que cuando se presenten estos enemigos no nos echemos para atrás, porque si son grandes los enemigos que tenemos, el aliado que está con nosotros es mayor es que el que está en el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Mayor es el Espíritu que nos ha sido depositado, con el cual hemos sido sellados desde el momento que creímos. Confiemos en esto, confiemos en el Señor, confiemos en la sangre que Él derramó por nosotros y sigamos adelante hasta el final. Terminemos con esta batalla hasta el final, hermanos, que todos juntos nos encontremos con el Señor. ¿Sí? ¿Oramos? Bendito Padre, gracias porque tú eres nuestro aliado, porque tú has vencido por nosotros, Señor. Gracias por la obra poderosa que tú has hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias porque tú nos has dado fuerzas a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos animes, que nos lleves a amarte más cada día, a creerte, a depender de ti, a confiar en ti y a no confiar en nuestras fuerzas. Queremos, Señor, ir de tu mano y llegar hasta el final, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Les invito a estar de pie, hermanos amados. Vamos a cantar firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Cómo? Sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios gloria, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, amén, y uno es el Señor, y una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Dilo, nada en contra suya prevalece.
Amén. Gloria a Dios. Salúdense, hermanos, no se vayan. Vamos a repartir ya los boletos, los que compraron boletos y los que quieran comprar boletos todavía, para que se lleven su ropa, por favor. Acérquense conmigo. Yo tengo los boletos. Vengan todos los que hayan comprado boleto para que ahorita mismo recojan su ropa. Dios les guarde. No se vayan. Compramos 4 mesas nuevas para que todo mundo quepa. Ya tenemos 20 mesas. Gracias a Dios. Así es, hermanos, un favor, tomen todas sus cosas en su mano, por favor, ya que van a mover, van a ayudarnos a plegar las sillas para colocar las mesas y no se les extravíe nada. Por favor, todos tomen sus cosas en sus manos. A plegar las sillas, varones, si me ayudan a ir bajando, si se quiere.